Hola amigos y familia de Promesas, les doy la bienvenida a nuestro episodio número 12. Gracias por estar aquí siempre conectado en cada testimonio, en cada episodio que hemos tenido, y muchas gracias por dejarte usar por parte de Dios a cada uno de los invitados, pero también a ustedes que están siempre por ahí conectados. En el día de hoy tenemos un testimonio poderoso de nuestra invitada Karen Vázquez, que yo sé que va a bendecir mucho tu vida, así como ha bendecido la vida de todo nuestro equipo. Y recuerda una promesa de parte de Dios, y es que para el que cree todo le es posible, y también Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él determina el rumbo de tu vida. Así que totalmente bienvenidos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, nuestra pastora Karen Vázquez, que va a bendecirnos con su testimonio y con lo que Dios ha hecho en su vida. Bienvenida. Gracias, Jessica, gracias por este espacio especial, gracias a todo el equipo, a Promesas Podcast por esta invitación, esta hermosa invitación. Es de mucha bendición para mí, así que pues me siento muy complacida, muy feliz de poder estar aquí y poder hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por dejarse usar por parte de Dios. Yo creo que Promesas ha sido un espacio de parte del cielo directo para bendecirnos a través de los testimonios, a través de esas promesas que han marcado un destino, que han marcado una historia de parte de Dios para cada uno de nuestros invitados. Y por supuesto también para el día de hoy, para usted que es nuestra invitada del día de hoy, nuestra invitada especial. Y me gustaría saber un poco de qué ha sido lo que Dios ha hecho en usted, o cómo ha sido ese proceso, cuál ha sido esa promesa, o cómo ha sido la historia, el inicio de la historia de lo que es hoy su vida y cómo fue ese inicio del testimonio. Bueno, primeramente quiero presentarme nuevamente. Sí. Mi nombre es Karen Vázquez, tengo 36 años, próximo a cumplir 37. Soy pues apasionada por Dios. Dios me llamó desde muy temprano. Casi a los 15, 16 años estuve allí, ese llamado de parte de Dios. Actualmente pues estoy pastoreando una iglesia junto a mi esposo, ubicada en el barrio Boston. Y bueno, es de mucha bendición poder contarles un poco acerca de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de todo lo que Dios ha trabajado en mí como persona. También como ministra suya, como hija suya. Entonces, pues, respecto a la pregunta que me hiciste, de cuáles han sido, digamos que mis inicios o mi testimonio desde mis inicios. Bueno, yo nací en el Carmen de Bolívar, no soy de acá de Barranquilla. Nací en el Carmen de Bolívar por algunos sucesos acontecidos de pronto de manera externa, dentro de mi familia o con mi familia, el lugar donde vivía. Tuvimos que irnos de ese lugar, casi que dejando todo atrás, dejando familia, dejando mis amigos, dejando a esa edad muchas cosas, una vida que ya habíamos construido, mi familia, mis abuelos. Entonces pues fue un poco difícil a raíz de la violencia, a raíz de mucha guerra pues que se presentó en ese lugar. Tuvimos que irnos de allí, pues yo estaba ya empezando a enfermarme de los nervios. Fue momentos muy difíciles, muy duros, y bueno, mi familia decidimos salir, y cuando llegamos acá pues no fue tan fácil. Fue como empezar nuevamente, fue como nuevamente pues recomenzar, venir a una tierra desconocida. En este caso para mí tenía más o menos edad entre 12 y 13 años, estaba por cumplir 13 años cuando eso sucedió, y cuando llegué acá todo fue como nuevo para mí, fue como recomenzar, y no fue nada fácil. No fue nada fácil, pues económicamente mi familia también sufrió y vivió, digamos que esa crisis y dificultad económica a raíz de todo lo que pasamos, y fue como comenzar de nuevo. Pero aquí, como Dios todo obra para bien, cuando nos llama, cuando ya nos tiene elegidos, cuando el Señor sabe que tenemos un corazón, sí, que vamos a responder a su llamado y que tenemos un corazón para Él, pues Él ya sabía que mi corazón era de Él y que en el momento que Él me hiciera el llamado, pues yo iba a responder a su llamado.
Y justo acá fue cuando conocí al Señor, en medio de toda esa crisis, de esos momentos en los que estábamos como volviendo a comenzar nuevamente. Justo allí tuve un encuentro con Dios. Una amiga empezó a invitarme, esta amiga vivía cerca donde yo vivía, y ella empezó a invitarme. Y bueno, como te comentaba, ella empezó a invitarme y yo empecé pues a asistir con ella a la iglesia donde ella se congregaba, pero luego ella quería que yo fuera todos los domingos y yo pues ya tenía otro círculo social, por decirlo así, con mi familia, y yo pues me escondía, ya no pues quería ir a la iglesia porque ella quería que fuera todos los domingos. Entonces eso para mí fue como que una cierta presión, pero pues fíjate que a veces nosotros como cristianos pensamos y decimos, no, ya yo le he predicado a esta persona, ya yo le he hablado de Dios, ya yo he trabajado con esta persona nada que se decide, nada que acepta un encuentro con Dios. Y fíjate que en mi caso sirvió mucho que ella insistiera, porque su insistencia fue lo que Dios usó para llevarme a un encuentro con Él. Entonces, estoy muy agradecida con esta persona. Ojalá y todas las personas que predican de Cristo nunca se cansen de hacerlo, porque va a llegar un tiempo para cada uno de nosotros. Amén, qué bonito eso, nunca cansarnos de poder predicar el evangelio, porque a veces llega ese momento en que, como lo compartíamos fuera de cámara, a veces dice, si esa persona de pronto no recibió el mensaje o no fue receptiva al mensaje, yo me aparto. Pero qué bonito que seamos también de esa generación que se levanta y decirle, yo voy a insistir hasta que esa persona llegue a los pies de Cristo, que creo que esa también es la intención de Dios hacia nosotros. Dios aún así, cuando tengamos nuestro tiempo en el evangelio, nosotros podemos caer o podemos alejarnos un poco, pero ahí está siempre Dios presente. Y qué bonito que también como iglesia, como generación, nos levantemos a seguir predicando del Dios que cambió nuestras historias. Y bueno, no solo eso, también se trata lo que Dios ha hecho en tu vida, sino que también sé que ha sido un proceso de donde han habido muchos sueños, donde han habido muchos anhelos, pero también donde has visto la mano milagrosa de Dios, la mano del Dios extraordinario, y me gustaría saber, para que también toda nuestra familia de promesas pueda conocer un poco de ese Dios que cambia historias, pero ese Dios también que cumple sueños. Amén, claro que sí. Bueno, como te contaba, pues luego que esta persona empezó a invitarme, pues yo estaba justo en ese momento en el colegio. Estaba en 10º, recuerdo, estaba ya en bachillerato en 10º, y recuerdo que teníamos un sueño. Yo hacía parte en el colegio, pues había, digamos que podíamos elegir como algo extra, por decirlo así, donde podíamos estudiar, donde podíamos participar. En este caso, había como un curso, por decirlo así, de periodismo dentro del mismo colegio, porque el colegio tenía un periódico. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, siempre me ha encantado escribir, me ha encantado todo lo que tiene que ver con esta parte. Y pues una amiga y yo nos inscribimos allí y empezamos allí. El profesor nos vio ese talento para escribir y hacerlo. Y bueno, empezamos allí un reportaje, recuerdo, iniciamos con los niños trabajadores. Luego de ahí se nos vino a la cabeza un sueño, y era de entrevistar la Selección Colombia. Bueno, empezamos con ese sueño, pero no teníamos absolutamente ningún contacto, no teníamos nada, simplemente era el sueño de 2 adolescentes de hacer algo para el periódico, para hacer ese reportaje allí y poderlo publicar y que todos lo leyeran, y la experiencia. Pero lo que nunca nos imaginamos era cómo esta experiencia nos iba a llevar a aprender tanto, y cómo esta experiencia iba a marcar mi vida, y sé que también la vida de mi amiga en ese momento. Y recuerdo que, bueno, en medio de todo ese proceso de este sueño, empezamos pues, a hacer bombos por todo el colegio, a decir que los íbamos a entrevistar, y no teníamos ni un contacto todavía. O sea, nosotros nos creíamos los pasos de fe. Sí, pasos de fe. Y todavía no éramos cristianas como tal, convertidas de haber tenido un encuentro con Dios. O sea, ahí apenas estaba yo asistiendo a la iglesia. Y recuerdo que
empezamos a decirle a todo el mundo, nuestras familias, todo el colegio sabía que nosotros íbamos, nos hicimos populares por eso en el colegio, que íbamos a entrevistar a la Selección Colombia, el profesor. Nosotros teníamos una seguridad tan impresionante que nuestro profesor de periodismo, justo, él también lo creía, él pensaba que nosotros teníamos los contactos, que teníamos todo, y resulta que no teníamos nada, simplemente era un sueño. Pero a partir de ahí, de ese sueño, yo recuerdo que le dije a mi amiga, mira, pero vamos a poner este sueño en manos de Dios, hay que buscar de Dios, le dije, para que Él nos ayude. Esa fue como mi motivación. Luego, bueno, ella me dijo, sí, claro, empezamos a asistir a la iglesia. De hecho, encontramos a alguien allí en la iglesia que siempre Dios coloca, cuando vamos llegando apenas, coloca esos padres espirituales a tu alrededor, y encontramos un padre espiritual allí que nos apoyó, nos ayudó. Yo creo que él decía, este va a ser como para que ellas tengan un encuentro con Dios y para poder discipularlas, y así fue. Luego que estuvimos ahí, nos enseñó que era ayunar, que era orar, todo eso, y empezamos a orar por nuestros sueños y ayunar. Bueno, luego un día, como le contábamos a todos nuestros amigos lo que íbamos a hacer, un día un amigo nos dijo, pero ustedes tienen contactos. Nosotros dijimos, no tenemos contactos. Entonces él nos dijo, pero mi cuñado es utilero de la Selección Colombia. Y nosotros, perfecto, este es el personaje. Y bueno, este es el contacto, y nos reunimos con él. Bueno, total, este señor nos dijo que sí, que nos iba a dar la oportunidad, que él podía hacerlo. En fin, nosotros nos preparamos. Como éramos estudiantes, pues no teníamos recursos, hicimos una rifa en todo el colegio en ese momento. Hicimos una rifa pro entrevista Selección Colombia, porque pues siempre los gastos, todo, la inversión. Entonces, bueno, luego de ahí el señor nos citó para el Estadio Metropolitano, y cuando fuimos al Estadio Metropolitano fuimos con nuestro profesor, pues por supuesto éramos menores de edad, no nos iban a dejar ir solas, fuimos con nuestro profesor, y cuando llegamos ahí empezamos a llamar al señor, y él nos ha dicho, no, ya no es aquí, es en el Polideportivo de la Autónoma. Uy, nosotros dijimos, no, ¿qué vamos a hacer? Nos toca trasladarnos hasta allá, más gasto. Bueno, total, nos fuimos, dijimos, no importa. ¿Cómo nos vamos a devolver? No sabemos. Allá le decimos al profesor. Y así nos fuimos. Cuando nos fuimos al Polideportivo de la Autónoma, bueno, antes de eso, este señor nos dijo, consíganse unas escarapelas. Bueno, fuimos a una institución muy reconocida, que había sido rector de nuestro colegio antes. De hecho, esta universidad hoy en día no tiene el mismo nombre, pues no lo digo por... Publicidad no paga. Sí, pero fuimos a este lugar, y recuerdo que fuimos sin nada también, y fuimos a hablar con la secretaria del rector. Nos queremos una cita con el rector porque necesitábamos las escarapelas que nos acreditaran para que fuera más creíble todo. Entonces, bueno, fuimos allá. Cuando entramos delante del rector, nos dieron la entrada, no lo podíamos creer. Sabemos que Dios estaba en el asunto de alguna manera. Creo que Dios también usó esto de alguna manera, no lo sé. Pero cuando entramos ahí, él nos dijo, bueno, cuéntenme, ¿qué hacen aquí, jovencitas? Y cuando le contamos absolutamente todo, él solo se reía, porque yo creo que él decía, con su sonrisa, con pues su expresión, nos estaba transmitiendo mucho de que estaba enfrente de dos jovencitas que tenían un sueño, que estaban haciendo, trabajando por este sueño de cualquier manera para poder llegar ahí, y estar ahí era una prueba de ello, frente a alguien que no conocíamos, frente a alguien que no sabíamos si nos iba a decir que qué locura, porque de pronto hoy yo lo pienso y digo, yo voy a ir allá adelante. ¿Será que sí? ¿Será? Pero no, fíjate que en ese momento no habían límites para nosotras, no habían límites, no pensábamos en los obstáculos, no. Entonces, cuando él nos dijo, listo, les voy a dar las escarapelas, cuenten con ello. Y así fue. Bueno, después que nos fuimos nuevamente allá, retomando al Polideportivo. Cuando llegamos allá con nuestras escarapelas, nuestra grabadora para la entrevista que nos facilitó el colegio, y todas bien cambiaditas y todo. Recuerdo que los porteros que estaban ahí
no nos dejaban entrar y empezamos a llamar al contacto y no nos contestaba, sonaba el teléfono, no nos contestaba, nunca nos contestó, nunca. Y los porteros empezaban como a burlarse, nos mandaban autógrafos allí de ellos mismos con sus letras. Y nosotras, al ver que ya teníamos más de una hora ahí y nada, luego ya vimos que el bus de la Selección Colombia se iba, y ya las puertas abrieron y los periodistas empezaron a salir y pues nos fuimos en llanto, empezamos a llorar, nos abrazamos ahí justo en toda la entrada, diría yo, allí en toda la entrada de ese lugar, y empezamos a llorar, pero era un sentimiento de que ahí se habían frustrado nuestros sueños, que hasta ahí había llegado, y qué íbamos a decir allá en el colegio si habíamos armado, mejor dicho, de todo. Y cuando de repente el profesor molesto, claro, no, ¿qué van a decir mis colegas? No, profesor, pero si usted tuviera colegas aquí, ya hubiésemos entrado. No, vámonos, nos decía el profesor, vámonos, estaba muy molesto. Y nosotros, no nos vamos de aquí, si usted se quiere ir, váyase usted. Pero total, él se fue, nos hizo ver que se había ido, pero en realidad nos estaba esperando más allá. Pero él no se dio cuenta y cuando estábamos ahí llorando, justo venía una periodista y la periodista nos dice, ¿ustedes por qué lloran? ¿Qué les pasa? Nosotros le contamos y justo en ese momento ella llama al jefe de prensa. Y cuando llama al jefe de prensa, el jefe de prensa viene acá y nos dice, ¿ustedes por qué están así? ¿Por qué lloran? ¿No? Yo no las quiero ver llorando. ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió? Y le contamos toda la historia, todo lo que habíamos vivido. Y él nos dijo, no se preocupen, que van a tener la entrevista que ustedes quieren. Y van a estar allá y van a entrevistarlos. Y eso fue, Dios mío, nosotras ya después que llorábamos de la alegría. Pero nunca le dijimos nada al profesor. Él pensaba, nos devolvimos y pensaba que no había pasado nada. Y bueno, fue como desilusionado y eso. No le dijimos nada al profesor, nos concedieron la entrevista, los entrevistamos. Y bueno, fue un sueño logrado, hicimos el reportaje para el colegio. Y de pronto quiero contarles todo esto porque a veces cuando ya crecemos mucho más, maduramos mucho más, pensamos que nuestra fe, ¿sabes?, se queda allí como a veces estancada, como que de pronto ya el temor nos gana, la pena nos gana, o sea, muchas cosas empiezan a ser obstáculos para nosotros alcanzar nuestros sueños. Y si hay algo que me marcó y que ha marcado toda mi vida, fue esa experiencia. Fue esa experiencia porque yo creo que nada hay imposible para Dios. Y en ese momento Dios permitió que nosotros colocáramos ese sueño delante de Él y no teníamos nada. O sea, simplemente, como dice mi esposo, los recursos persiguen la visión. Si tú tienes un sueño y tienes algo claro, eso va a perseguir ese sueño que Dios colocó en tu corazón, si es de Dios, si son los planes de Dios para ti. Entonces fue una experiencia muy linda y yo le digo a muchos jóvenes que tienen sueños, que tienen metas, que de pronto ven imposible muchas cosas, les digo, no, sueñen, toquen. La Biblia dice que al que toca se le va a abrir, que al que llama se le va a abrir. Y sabes, Dios, eso es algo que he experimentado en mi vida como persona, como hija de Dios, como pastora en este momento. He experimentado esa misericordia, esa gracia de Dios y que Dios responde a nuestra fe. Dios responde a nuestra fe. Así es, qué bendición eso. Hay algo, los recursos persiguen la visión. Qué lindo eso. Y también qué importante, ahora mientras la escuchaba, dijo algo súper clave y es que ustedes nunca pensaron en un no. Nunca pensaron en la posibilidad de que le fueran a decir, no, es que no van a poder hacer esto, o de pronto es que no van a poder ingresar. Aún sin los recursos, caminaron en pos de fe, en pos de la visión. Y creo que eso se puede definir en una sola palabra, que como muy bien lo decía, que puede definir su vida, y es identidad. Identidad y la fe. Y esa identidad, tanto como lo puedo ver
en ese testimonio, en esta pequeña parte de su vida, cómo también la puede ver hoy en día lo que es Karen hoy en día, lo que es la pastora Karen hoy en día, cómo a través de su ministerio, a través de su adolescencia, de todo lo que fue ese proceso, pero también sabemos que Dios la llamó a un ministerio, no solo Karen de pronto a través de su profesión, a través de esos sueños de joven, sino también a través de ese llamado de parte de Dios, cómo puede ver esa identidad y esa fe a través de su día a día, a través de su testimonio en sí. Bueno, han sido muchas cosas, o sea, han sido muchos procesos. Digamos que yo divido en un antes, un después, porque creo que en mi etapa de adolescencia y de juventud viví muchas cosas. De hecho, me entregué a Dios, tuve un encuentro con Él, sabía que había tenido un encuentro con el amor más grande de mi vida, que pues no cambio absolutamente nada de lo que hoy tengo, de mi relación con Dios, con nada de este mundo. Creo que es lo mejor que nos puede pasar a cada ser humano, y oramos porque la juventud y porque todas las personas puedan tener ese encuentro con Dios. Y bueno, todo esto ha sido un proceso en mí. Siento que Dios ha usado todo esto para mostrarme quién es Él en mi vida, para mostrarme más de Él, de su amor, de cómo podemos, la palabra de Dios dice que a través de la fe le agradamos. Así es. Que a través de la fe le agradamos. Y como te decía, creo que a través de la fe podemos agradarle y podemos alcanzar milagros. Podemos alcanzar milagros. De hecho, hay milagros que ya tú alcanzaste por la fe, pero que todavía no son el tiempo de Dios para tu vida. Y de pronto tú estás esperando y tú dices, no, pero es que yo le he creído a Dios, yo tengo fe, pero todavía no he visto esto en mi vida, todavía no se ha dado como tal, se ha materializado esa respuesta, eso que Dios me prometió, pero Dios es fiel para cumplirlo. Docente, joven, Dios empezó a fortalecer mi fe a partir del encuentro con Él, y empecé a ver que Dios era un Dios real, un Dios que cumple su palabra, y todo eso lo empezó a usar para tratar conmigo. Yo era una joven muy insegura, una persona muy insegura en alguna área de mi vida, en algunas áreas de mi vida, y siempre no era consciente. O sea, yo no era consciente, de hecho, en algunas áreas de mi vida en las que era insegura. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí, empecé a darme cuenta de que había áreas en las que estaba siendo muy insegura, que era muy insegura, que necesitaba fortalecer mi identidad en Dios. Y el Espíritu Santo empezó a alumbrar a través de sueños, a través de escuchar su voz, de mostrarme aquellas áreas en las que yo me sentía insegura como persona, como mujer. Y empezó a mostrarme cuál era la raíz de esas inseguridades. Y a raíz de todo esto empezó Dios a tratar conmigo. De hecho, tengo otro testimonio que también marcó mi vida, y fueron mis estudios profesionales, porque en ese momento no tenía la posibilidad, de hecho no tenía cómo poder pagar unos estudios. Mi familia, estábamos viviendo una crisis económica, y de repente yo empecé a orar porque sabía que Dios podía hacerlo, que Dios podía hacer un milagro, que Él podía pagarme mis estudios, y empecé a orar y empecé a tocar las puertas, empecé a hacer exámenes en el SENA, empecé a hacer todo esto, pero nada se me daba. Era como si todas las puertas se me cerraron. Siempre fui una buena estudiante, estudié becada, o sea, siempre fui una buena alumna. Entonces yo no concebía el que durara tanto tiempo sin estudiar. Eso me golpeó muy fuerte, además porque no solo era el hecho de ser una profesional, era el hecho de que había una raíz de inseguridad en mí, y que yo creía y tenía este pensamiento de que si yo era una profesional o alcanzaba cosas externas, entonces iba a sentirme alguien. Y Dios empezó a tratar conmigo esa área y me dijo, no, hija, ya tú eres alguien, tú eres mi hija, yo te compré por precio de sangre, tú eres mi hija, tú vales mucho. Entonces no es lo que tú tienes lo que te hace, no, sino eres tú quien hace lo que tú tienes. O sea, eres tú quien le da valor a aquello que viene a ti, porque eres tú quien tiene valor.
Entonces empecé y bueno, Dios, en ese proceso de estudiar, pues yo empecé a orar por mis estudios, pero bueno, todo el cielo estaba como sentía yo como cerrado, como a veces decimos, mi oración no pasa de aquí, Dios no me está escuchando, no sé qué es lo que pasa. Yo le decía, Señor, pero no es fe porque yo tengo fe, le decía yo a Dios. Entonces, pero de ahí un día empezaron a invitar a mi esposo, que hoy en día es mi esposo. Yo lo empecé a conocer ahí, lo empezaron a invitar a mi iglesia. De hecho, allí fue donde yo lo conocí. Pero en ese momento nada, no éramos nada que ver en ese momento, ni él ni yo. Pero yo sabía que Dios lo usaba porque ya ahí él lo habían invitado varias veces y sabía que Dios lo usaba mucho y sobre todo en la parte profética, profecías muy puntuales. Y cuando, bueno, él una vez pues en ese proceso lo invitaron, era un lunes festivo y yo hablé con Dios un viernes. Yo trabajaba en ese momento y yo hablé con Dios un viernes y estaba cansada, así como cuando tú te sientes que esa frustración de que nada se da. Y yo hablé con Dios ese viernes y le hice como un reclamo, más o menos, como un reclamo: Señor, ¿qué está pasando? Yo te sirvo, yo esto, yo lo otro, ¿y por qué siento que para mí no se abren los cielos? Le decía yo a Dios. Pero de ahí en adelante, ese día fui a ese ayuno que invitaron a mi esposo. En ese entonces pues no lo conocía, y recuerdo que Dios me da una palabra a través de él. Justo todo lo que yo había hablado con Dios ese viernes, Dios me lo dijo a través de él. Y yo decía, Señor, esto eres tú, porque ese hombre a mí no me conoce. Ese hombre no sabe absolutamente nada de mí. Y justo todo el Señor me dijo, te voy a pagar tus estudios, te los voy a pagar yo, no el hombre. Vas a estudiar administración de empresas. Pues ¿cómo podía saber él que eso era lo que yo quería estudiar? Me dijo, bueno, y me dio una cantidad de promesas. Ese día yo creí esta palabra. Ese día me fui toda la noche llorando a mi casa, ministrada por Dios. Creí la palabra ese día, pero hubo algo muy importante. Ese día le dije a Dios, no te cuestiono más sobre este asunto. No te vuelvo a preguntar más sobre esto, porque hoy recibo mi milagro. ¿Cuándo se va a dar? No lo sé. ¿Cómo se va a dar? No es mi problema, Señor, es tu problema. Tú lo sabes, pero hoy yo recibo mi milagro. Y pasaron años, yo empecé a trabajar y bueno, ya mi esposo y yo nos hicimos novios y le conté, tú me diste esta palabra de parte de Dios, así, y tú no tenías ni idea, pero me hablaste puntual de parte de Dios. Dios te usó como profeta para hablar a mi vida. Y de ahí le dije, y él me dijo, bueno, vamos a ver esa promesa cumplida. Y estando yo trabajando, pues me dice mi mamá, en ese tiempo vivía con mis padres, estaba muy jovencita yo, y me dice mi mamá, están inscribiendo una universidad en un lugar para unas becas, pero eso sí, no te ilusiones, me dijo mi mamá, porque eso es, quedan 3 personas, cada cuánto es que eso sale. Y yo le dije, no mami, yo confío en Dios, ya yo no me ilusiono con nada, yo sé que lo mío viene. Inscríbeme. Bueno, mi mamá me inscribió. A los 2 meses me llaman a mi trabajo y me dicen, usted ha sido beneficiaria, siéntase privilegiada de una beca 100% en la universidad que usted escoja. Yo podía coger la más cara si yo quería, o la que yo quisiera, la carrera que usted quiera. De hecho, me pagaban por estudiar. Y ese día fue el cumplimiento materializado de mi promesa, porque ya mi milagro se había gestado en los cielos. Wow. Ya mi milagro estaba. Y ese día, y yo estudié mi carrera profesional, la terminé. De hecho, conté siempre que tengo la oportunidad lo cuento, porque hay muchos jóvenes que hoy sé que se entristecen, que se sienten frustrados por no poder alcanzar sus sueños, porque sienten que la falta de recursos, que sus circunstancias son un obstáculo para alcanzar sus sueños. Y yo hoy les digo que no, eso no es obstáculo. Sí. Hay un Dios y hay un Padre que para Él no hay nada imposible. Solo tienes que ir y orar y pedírselo con mucha fe. Si ese es el plan de Dios para tu vida, el plan perfecto, pues Dios lo va a conceder. Y así pasó conmigo. Yo estudié, hoy puedo dar mi testimonio. Dios me pagó mi universidad. No tengo cómo mi vida es de Dios, porque yo no tengo cómo agradecerle tanto por lo que Él hecho conmigo, ha hecho por mí.
Y de ahí en adelante, bueno, empezó ese proceso. Cuando obtuve mi título, me pasó algo. Dije, ya, obtuve mi título. ¿Qué pasó? Nada. Wow. Es un título. Fue un proceso, pero realmente lo que está allí escondido fue la enseñanza. Fue un título, hija, ya, no pasó más nada. Listo. Dios me dijo, yo lo concedí para que sepas que yo soy tu padre, que te oigo, que te amo y que yo concedo los anhelos de tu corazón. ¿Sabes? Pero aún si Dios no hubiese concedido ese anhelo de mi corazón, aún mi valor para Él y mi valor ante cualquier persona seguía intacto. El valor que Dios me dio y que Dios nos dio. Entonces, eso creo que fue la máxima enseñanza de Dios para mí. Que no es lo que alcancemos, es lo que Él está haciendo y lo que somos por dentro. Eso es lo realmente valioso. Pastora, ahora que hablaba de eso, bueno, eso no estaba en las preguntas, pero es algo muy puntual que recordaba ahora mientras contaba su testimonio, y es que precisamente anoche yo conversaba con mi hermano acerca de cómo hoy en día, cómo nuestra generación a veces está tan afanada de la aprobación. O sea, muchas veces estamos tan afanados a creer de que la otra persona nos diga, no, pero es que tiene que ser así como la otra persona diga, para encajar en un grupo, o de pronto por inseguridad al que dirán, o por inseguridad a lo que las otras personas vayan a pensar de ti o que vayan a sentir, de pronto ya sea tanto en tu grupo de jóvenes en el día a día, pero también incluso dentro de la congregación. Porque dentro de las congregaciones, dentro del cristianismo mismo, también se ve eso. También se ve de pronto buscar la aprobación, no sé, del pastor, buscar la aprobación del hermano, del amigo. Entonces, a través de su testimonio, creo que es muy puntual ese tema de la identidad. Creo que también lo podemos traer acá al tema de la aprobación, porque cuando vivimos o de pronto tenemos afán de la aprobación de alguien más, no tenemos una identidad clara. Porque yo creo que cuando tú tienes tu identidad clara, tú podrás estar donde sean, que tú sabes que eres hijo, y me gusta mucho y destaco a través de su testimonio el saber que eres hija, o sea, el saber que eres hija, y que si eres hija y tienes un padre, tú eres hija donde quiera que vayas. Y no importa de pronto lo que tu círculo social pueda estar mostrándote. Entonces, ¿qué consejo le puede dar a nuestra generación, a las madres, a las mujeres en general? Y también, bueno, ha avanzado el tiempo, pero también sí, que nos pueda dar un poquito de lo que usted trabaja hoy en día con las mujeres, que me parece un tema súper importante. Bueno, Jessica, me gustó algo que dijiste, y es que se trata de nuestra identidad, de nuestra seguridad. Si hay algo que yo tenía desdibujadísimo, era mi identidad y mi seguridad. Era muy insegura, era una mujer muy insegura en algunas áreas, como te comenté, pero Dios empezó a tratar y a fortalecer mi identidad a través de todos estos procesos. Ahora, ¿cuál es mi consejo para la juventud? Buscar la presencia de Dios. Ese es mi consejo. En mi relación con Dios, edificando mi relación con Dios, construyendo mi relación con Dios, allí el Espíritu Santo ha ido formando la persona que soy hoy. No ha sido fácil, no es de un momento a otro. Es un camino por recorrer, es un proceso en el que vamos. Cada etapa, cada situación que vives, Dios la permite, la permite para que nosotros podamos crecer. Entonces es como esa conciencia de que necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el mayor problema en estos tiempos de la juventud, de las personas, de las mujeres? Me preguntaste que trabajo con mujeres. ¿Cómo ha sido mi trabajo con las mujeres? ¿Por qué trabajo con las mujeres? Sí. Y precisamente es porque si hay algo que Dios ha trabajado en mí, ha sido eso, la identidad, la seguridad. Y si hay algo de lo que carecemos, es de eso. Tanto los jóvenes, los niños como las mujeres. Venimos de hogares desdibujados, venimos de traumas, de procesos, de muchas cosas. De hecho, sé que somos mucho de lo que hemos vivido. Así es. Somos mucho de eso que hemos vivido. Cuando llegamos a Dios, Dios parte nuestra historia en dos. Dice que somos nueva criatura. Pero ¿por qué dice que somos nuevas criaturas? ¿Por qué dice que somos nuevas criaturas? Porque Él empieza a alumbrar, Él empieza a ser una persona nueva, empieza a trabajar en esas áreas en donde sabes que necesitas fortalecerla. Entonces, creo que uno de los mayores problemas es ese, el no saber quiénes somos, sí. el no sentirnos seguros. Y eso nos va a dificultar nuestras relaciones, nos va a dificultar muchas veces
sí, relacionarnos con los demás, nuestro crecimiento, nuestro avance. Si tú eres una persona segura de ti misma, una mujer segura de ti misma, entonces tú no tienes por qué anhelar la vida de otros. Sí. Nosotros podemos ser inspirados por los demás, pero envidiar a los otros, despertar otro tipo de sentimientos que van ligados a la inseguridad, a no saber quiénes somos, ya es diferente. Entonces creo que es eso, todo esto lo que vivimos y convivimos como personas y que a veces decimos, nos da pena decirlo, a veces pensamos, no somos conscientes, vamos en la vida como que queremos que Dios nos use, queremos que Dios haga algo, queremos que haga algo a través de nosotros, pero en realidad sí estamos mirando dentro, sí estamos mirando cómo estamos nosotros, qué áreas necesitamos crecer, en qué áreas necesitamos avanzar, crecer en Dios y permitir que Dios trabaje. Con el tema de las mujeres, me apasiona, es mi llamado. Siento que trabajar con las mujeres es lo mío, para lo que Dios me hizo, no tengo ninguna duda de eso. De pronto te preguntarás, pastora, ¿cómo estás segura de eso? Fue también un proceso, pues nunca pensé que Dios me fuera a llamar a pastorear. Cuando Dios me llamó a pastorear fue como me lanzó a la piscina olímpica, vaya, usted puede, pero yo no sabía todo lo que me venía. Dios mío, rechazo, crítica, muchas cosas que cuando Dios te hace un llamado, te entrega una posición, pero a veces no estás lista. A veces Él usa el proceso para capacitarte. A veces pensamos que necesitamos estar listos. Así y sabes que no precisamente. Dios no lo hizo por lo menos conmigo así. Dios me lanzó, vaya, mijita, que usted puede. Vaya, y en ese proceso derramé muchas lágrimas, muchas, me sentí sola, supe lo que era vivir la soledad, lo que era sentirme sola, lo que era sentirme rechazada, aún por la misma iglesia, ¿sabes? Pero algo tan hermoso, y es que todo ese proceso que sirvió para fortalecer mi identidad fue lo que me ayudó a salir, a aprender a nadar en esa piscina olímpica y a veces sentirme como pez en el agua. Todavía, porque es un proceso, no somos perfectos, cometemos miles de errores, pero todavía estoy aprendiendo mucho. Siento que estoy en pañales todavía. Pero Dios ha sido bueno, me ha enseñado a ser pastora, me ha enseñado a administrar a sus hijos, a servirle, pero sobre todo eso me ha enseñado a ser un ser humano. Me ha enseñado a ponerme en los zapatos de los demás. ¿Por qué? Porque viví muchos procesos en los que hoy no se los deseo a nadie, que no quiero que otro pase por eso, pero que es necesario muchas veces porque nadie nace sabiendo, aprendemos de nuestra experiencia. Y esa experiencia nadie la va a detener, la tienes que vivir tú. Y Dios te va a enseñar y ese va a ser tu testimonio de poder. Con ese testimonio de poder es que vas a poder impactar las generaciones que vienen. Es que vas a poder impactar a aquellas personas que no conocen de Jesús. Amén, qué bonito eso. Y bueno, yo sé que así como los comparte, ese es su llamado, el evangelizar a las mujeres, el trabajar con las mujeres, pero quisiera saber un poco de cuál es la visión o qué es lo que tiene hoy en día en mente o cuál es lo que se aproxima para ese ministerio de mujeres de la pastora Karen, que viene más adelante, que nos pueda compartir un poco, aprovechar nuestra familia Promesas, para que nos pueda contar un poco de lo que viene en julio y también cómo ha sido su ministerio hoy en día, así súper rápido como ya nos ha compartido, pero también cerrar con esa invitación a cada una de las mujeres y una palabra muy puntual a esas mujeres que nos van a estar viendo de Promesas, a todas esas mujeres de Promesas que siempre nos escuchan y de parte de usted, que sé que es una palabra directa de autoridad del cielo hacia cada una de las mujeres y hacia cada una de la familia de Promesas. Claro que sí, Jessica. Bueno, mi iglesia se llama Jesús Visita Tu Casa, Iglesia JBC Internacional. Ese es el nombre de la iglesia que Dios nos regaló, nos entregó. Bueno, el ministerio, el cual dirijo hoy en día, se llama Ministerio Mujer Sana. Yo lo fundé con la ayuda de Dios, pues fue Dios en su misericordia. Este ministerio, ¿por qué se llama Mujer Sana?
porque si hay algo que Dios me ha enseñado en todo este camino es aprender a perdonar. Yo creo que esto es lo más poderoso de un cristiano, poder perdonar, aprender a perdonar. De pronto hay gente que dice, no, pastora, yo he escuchado por ahí, los cristianos que se resienten no son cristianos, pero es que todos somos seres humanos. Sí. Y en algún momento eso va a tocar tu puerta. Entonces yo creo que aprender a perdonar, a guardar nuestro corazón, Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, aprender a guardar nuestro corazón, un corazón sano. Por eso se llama Ministerio Mujer Sana, porque creo que las mujeres necesitamos ser sanas, sanas de heridas del pasado, de heridas desde nuestra niñez, aún desde el vientre de nuestras madres. Entonces, para nosotros poder transmitir sanidad, necesitamos estar sanos. Entonces, por eso se llama Ministerio Mujer Sana. Hoy trabajo con todas ellas, es un equipo maravilloso. Como te digo, pues no ha sido fácil, pero es una bendición poder trabajar con cada mujer, poder ver cómo cada mujer puede levantar su autoestima, puede fortalecer su identidad en Dios, ser una persona más segura de sí misma. Y eso es lo que yo le imparto a las mujeres, lo que Dios hizo conmigo. Este 6 de julio vamos a tener un congreso, precisamente estamos organizando un congreso con todo el equipo de nuestra iglesia. Se llama Congreso Mujer Sana, que es nuestro ministerio, Corazón Valiente. ¿Por qué corazón valiente? Porque hay que ser muy valiente para caminar en este camino, valga la redundancia, y para perdonar, para seguir adelante aún por encima de nuestras heridas. Entonces, por eso se llama corazón valiente. ¿Cómo sana Dios el corazón de una mujer? ¿Cómo puedo yo aún ser sana si mis heridas están sangrando? Si estoy herida, si siento que no puedo perdonar, si siento que no puedo avanzar, si cada vez que la llaga, que la herida la tocan, que cada vez que siento que está allí confrontándose esa herida que está allí, ¿cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para ser sana? Entonces ese es el tema, el lema de nuestro congreso. Va a ser sábado 6 de julio. Va a ser muy especial. Con la ayuda de Dios vamos a tener una invitada, predicadora invitada. Sí, estamos orando mucho por eso. Sabemos que va a ser muy poderoso. Y bueno, me encanta que las mujeres tengan un tiempo también para ellas. Estamos todo el tiempo en una rutina diaria, trabajo, hogar, y me encanta que las mujeres puedan tener un espacio, un respiro, donde puedan crecer. Y porque cuando una mujer crece, también crece su hogar, sí, crece su matrimonio, crece su familia. Entonces creo mucho en eso. Así es, bueno, ya sabes, está abierta la invitación y qué bonito eso, poder tener un trabajo de sanidad. Creo que como usted lo dice, si hay una mujer sana, si hay una mujer que sabe su identidad, también hay una familia que camina en pos de eso. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí en este episodio número 12. Yo sé que Dios nos bendijo mucho con su vida y que hoy es clara muestra de la fe, de la determinación, de la identidad. Y creo que si lo hizo con usted, por supuesto que también lo puede hacer con cada uno de ellos, con cada una de las personas que nos están viendo, y que ha sido un tiempo de mucha bendición, ha sido un tiempo donde Dios se ha manifestado de manera poderosa. Y bueno, el mensaje final es creer, ser mujeres valientes, de un corazón valiente. Me encanta mucho ese nombre, de un corazón valiente. Y bueno, las puertas están abiertas para este 6 de julio y también para que nos puedas seguir conectados en Promesa. No se te olvide seguirnos en todas nuestras plataformas, en Instagram como Promesas Podcast y también en nuestra plataforma de YouTube como Promesas Podcast, y te puedas suscribir. Bueno, pastora Karen, cuéntenos un poquito acerca de cómo ha sido de pronto ese ministerio y cómo es Karen, la pastora Karen hoy en día, cómo es su vida, su ministerio familiar, generacional hoy en día, y hace cuánto llevan en esta aventura del pastorado. Bueno, mi esposo se llama Arturo Jinete. Él fundó nuestra iglesia, pastor fundador. Más o menos tenemos en el ministerio ya como tal pastoreando, pues yo llevo alrededor de 14 años, más o menos. Nuestra iglesia va a cumplir 15 años, tiene 15 años ya. Yo llevo entre 13 y 14 años pastoreando al lado de mi esposo.
No, y también saber un poco acerca de, como lo compartíamos ahorita, de ese ministerio de mujeres que también hace parte de la congregación, hace parte de ese ministerio que ha crecido de la mano de Dios como matrimonio, como familia, y como hoy en día de pronto todo ese anhelo que Dios ha puesto en su corazón acerca de las mujeres, hacia las mujeres, y que puedan crecer unas mujeres sanas, unas mujeres virtuosas, que si una mujer es sana puede también traer una familia sana, y como hoy en día ese ministerio está evidenciado en usted y cómo está trabajando por esas mujeres, y también qué proyectos vienen para cada una de las mujeres. También extenderle la invitación a todas las mujeres de Promesas y todos los que nos van a escuchar a través de este espacio. Claro que sí. Bueno, nuestra iglesia está ubicada en barrio Boston, carrera 46, número 5540. Estamos allí ubicados. Para todas las personas que de pronto no tienen una congregación o que desean llegar, pues esta es la dirección de nuestra casa. Las puertas están abiertas. Y bueno, en cuanto a la pregunta también, bueno, ha sido hermoso trabajar, como te comentaba, con las mujeres, ha sido maravilloso trabajar con ellas. Este congreso nació precisamente porque Dios ha colocado esa pasión en mi corazón, ese llamado, más que una pasión, creo que es un llamado que tenemos de parte de Dios, y trabajar con ellas para mí es pues maravilloso. Estamos allí en este proceso, bueno, para el 6 de julio están todas invitadas, todas las mujeres que quieran acercarse, que de pronto pues pueden encontrarme allí en mis redes sociales. Allí está toda la información también. ¿Cómo aparece para las que no saben? Claro que sí, aparezco como Pastora Karen Sofía Vázquez Páliz con todos mis apellidos completos. Allí estoy tanto en Facebook y en Instagram, aparezco como Pastora Karen Vázquez en Instagram. Entonces allí pueden también encontrar toda la información, me pueden escribir para más detalles del congreso, el costo, el valor, lo que incluye, absolutamente todos los detalles vamos a estar allí informándoles. Va a ser de mucha bendición. Y bueno, en general, pues como para responder un poco más a tu pregunta, pues es de bendición poderle servir a Dios. Estamos muy contentos, agradecidos con mi esposo Arturo en el ministerio por el privilegio que Dios nos ha dado de pastorear, de bendecir a tantas personas. También ese trato que ha sido con nosotros, porque como pastores también somos seres humanos y vamos de crecimiento en crecimiento. Entonces ha sido una bendición, todo un desafío servirle a Dios. Ay, así es. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, cerrar también con una oración para todas las mujeres, para toda nuestra familia que está por ahí siempre conectada en cada episodio, y que sea una palabra muy puntual y una oración muy puntual para todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias, Señor, en este tiempo por cada persona, Dios mío, que nos ha estado escuchando, que nos escucha en este momento. Gracias, Señor, por cada mujer, por cada persona que Dios ha dispuesto su corazón, Señor, para escuchar este testimonio de vida, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oramos por todas esas mujeres, por todas las personas, Señor, que tienen un sueño, un anhelo, que Dios tiene una herida, pero no saben cómo sanar, no saben cómo sacar un sueño adelante, no saben cómo cumplir, Señor, con el propósito que tú les has, Dios, trazado para ellos. Yo te pido que seas tú hoy revelándoteles, Señor, que seas tú hoy ayudándoles, bendiciéndoles, Señor, que ellos puedan construir una relación contigo y entender, Dios, que allí está, Señor, la clave, Dios, de nuestro éxito, Dios, oh Padre, de nuestra bendición en una relación contigo. Señor, yo bendigo cada persona, Padre, declaro que los cielos están abiertos para todos ellos, Señor, y que tú, Dios, cumplirás tu propósito en cada vida que hoy nos escucha. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén y amén, así es. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por quedarse aquí conectada y también compartiéndonos un poco de lo que ha sido la historia de Karen y cómo Dios ha llamado su vida, cómo ha sido ese testimonio de parte del cielo para marcar un antes y un después y saber que para el que cree todo le es posible, y si cultivamos un corazón sano, nuestra familia, nuestra generación, nuestros sueños van a ir de la mano de eso. Así que muchas gracias, familia Promesas, por quedarte ahí conectado. No te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas, en Instagram como Promesas PD Oficial y también
en nuestra plataforma de YouTube como Promesas Podcast. Nos vemos en un próximo episodio.